Muy buenos días a todos. En el día de hoy se realizará un mini documental acerca de la gestión de Konrad Adenauer como canciller de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y cómo la estrategia de la humildad al menos llegó a impartir cierta parte la responsabilidad de lo ocasionado por el mismo Estado alemán en esta misma guerra. Básicamente la entrevista tiene una pregunta núcleo muy importante en la que al menos nos llegamos a fijar de que se le está imponiendo en cierta parte una gran carga hacia este hombre al ser el dirigente de Alemania después de un acontecimiento como lo fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es la pregunta? Y es básicamente cómo logra un país reconstruir su dignidad tras haber causado una guerra devastadora y qué clase de liderazgo se necesita para devolverle la legitimidad moral a una nación derrotada. Conrad, al menos, no solo se podría decir que fue quien contribuyó a la construcción de Alemania, sino que redefinió su papel en Europa como una estrategia que parecía contraintuitiva, y es la misma humildad. Como un Estado que ocasionó una guerra ahora transicionaría a un Estado que priorizaría los cimientos de la democracia ante la comunidad internacional más que cualquier otra cosa, pues teniendo en cuenta su pasado autoritario. El contexto histórico es de que Alemania fue derrotada en 1945, fue totalmente desmoralizada y bajo la ocupación aliada pues no había un contento social generalizado o al menos que se aprobara realmente pues en dicha época. Eh, una decisión que se llegó a tomar fue que reconstruir la legitimidad de Alemania, aceptando la rendición incondicional, era renunciar al nacionalismo y proponer una nueva integración europea. Renunciar al nacionalismo no significaba para Adenauer dejar de apreciar o querer a la nación, sino que dentro de ese mismo amor que se sentía por Alemania, se quería fijar pues la reconstrucción de esta. Y es que la misma reacción ciudadana fue de que al estar resentidos querían un camino más nacionalista, como el Partido Socialdemócrata de Schumacher, que quería proponer pues una vía mucho más rígida. Sin embargo, Adenauer insistió en que la sumisión era la única vía responsable. Su estilo austero y sobrio contrastaba con el pasado nazi, como este, además de su fuerte hablado, de su capacidad de hablar, dejaba claro de que no es que estuviera imponiendo realmente la culpa, sino que directamente estaba hablando de ella como una responsabilidad mutua que todos los alemanes tenían y de que como realmente al haber apoyado a los mismos nazis en su elección y en su gobierno y cómo los mismos recursos de los alemanes fueron usados para la aplicación del holocausto contribuyeron a ese mismo desenlace que llevó a Alemania pues a las mismas ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente se, se tuvo mucho en cuenta, al menos distintas teorías en las que Adenauer entendió que la legitimidad no se impone, se construye. Y como una comunidad internacional desconfiada totalmente de la política alemana, tendría que realmente abrir su visión a una nueva Alemania. Y es que primeramente las teorías aplicables dentro de este modo de disuasión es primeramente el framing, redefinir la derrota como una oportunidad de renovación moral y construcción de una nueva Alemania. ¿Cómo podría ser esto? Y es que básicamente la derrota no era el fin de Alemania, sino básicamente un nuevo comienzo en el que tenían la oportunidad de construir algo mejor y totalmente diferente a lo que había en su pasado. La agenda setting desplazó la narrativa pública del pasado nazi hacia un futuro europeo, cristiano y democrático. Curiosamente, pues porque su partido se llama la CDU, Unión Demócrata Cristiana. La espiral del silencio es que muchos alemanes no querían más conflictos, se vieron reflejados en una propuesta moderada y prudente, rompieron el silencio en torno al nacionalismo residual. Realmente amar a Alemania no significaba ser totalmente sumiso a lo que otras naciones iban a imponer sobre ellos, sino de que realmente al amar a Alemania se aceptaría la culpa del propio holocausto y de la Segunda Guerra Mundial en bien de la reparación de las víctimas de este. Ahora, el uso estratégico de la comunicación fue vital, porque no todos los alemanes lo comprenderían de la misma forma. Muchos lo verían como un derrotismo generalizado
y que estaba siendo instado por el mismo Estado alemán que antes les está diciendo que ellos eran arios, eran la raza definitiva y que ahora esa misma gente tendría que responder por los casos de la Segunda Guerra Mundial y por las barbaridades que habían ocurrido en esa época. Y bueno, principalmente evitó el lenguaje emocional y populista. Su estilo sobrio transmitía autoridad y serenidad. Era crudo, era directo, era franco. Y cómo este tenía que instar a los mismos alemanes a la reparación de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Su discurso al asumir como canciller mostró dignidad sin confrontación y se colocó junto a sus aliados sobre la alfombra roja sin pedir permiso. Alemania era una nación totalmente diferente a la que estaba liderando Adolf Hitler y a la que anteriormente los alemanes pertenecieron y que ahora estaban dispuestos a reconstruirse en bien de la verdad y del mismo bien y el orden internacional. Y básicamente, ¿qué lecciones nos podría dejar Konrad Adenauer para la política actual? Y es que básicamente la vigencia del liderazgo no solo trata de que de confrontar, sino al menos garantizar la credibilidad y la visión a largo plazo, la capacidad de asumir responsabilidades colectivas, cómo se puede unir a la sociedad de incluso de nuestro propio país buscando intereses comunes que logren suplir todas las necesidades de toda la sociedad, no necesariamente encontrando un contexto, sino al menos velando por suplir dichas necesidades y al menos dar paso a que estas mismas entren al debate entre distintas facciones. Y al menos mi reflexión como politólogo vendría siendo es que Adenauer demostró un liderazgo auténtico, no necesita gritos ni grandilocuencias, sino una estrategia de carácter y propósito. Como este mismo logró difundir a los alemanes ese sentimiento de responsabilidad por responder por su mismo pasado, y cómo los grandes líderes no necesitan imponer, sino más bien persuadir a una causa en bien de la misma construcción de nuestra misma sociedad, que en este caso nosotros los colombianos.